Buenas noches, estimada teleaudiencia. Bienvenidos a nuestro programa Legalmente Hablando. Los saluda Ricardo Daniel Saciain Sosa. Hoy contamos con la presencia del doctor profesor Jorge Enrique Bogarín, presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Buenas noches, estimado doctor. ¿Cómo está usted? Buenas noches, doctor Ricardo. Un privilegio y un placer estar aquí contigo en este prestigioso programa. El placer es nuestro, estimado doctor. Ministro, una consulta para hablar sobre las elecciones generales que se acercan el día 30. ¿Cuántas personas más o menos, estimado ministro, están habilitadas para votar? ¿Cuál es nuestro universo electoral? Están habilitadas para votar 4.782.000 votos, electores, perdón, 782.940 específicamente electores. Esa es una franja. La franja de etaria, digamos, en edades 1.489.000 personas entre 18 a 29 años, 2.714.000 entre 30 y 64 años y 579.000 de 65 años y más. Y en el exterior tenemos previstas votaciones en Brasil, Argentina, Estados Unidos y España, un total de 41.500 electores. Vamos a cubrir con cerca de 16.000 máquinas de votación, 1.157 locales, Ricardo, cerca de 16.000 máquinas, 12.000 mesas de votación, 36.777 miembros de mesa. Y van a votar por primera vez 842.000 nuevos electores. Estamos viendo un incentivo con los informáticos de que en sus certificados se establezca que es la primera vez que votan y también estamos trabajando arduamente en campañas de incentivación y capacitación y divulgación y sobre todo nos estamos dirigiendo a esa franja de los jóvenes que históricamente no tenemos una participación muy alta y estamos considerando, hay un promedio histórico de 60% aproximadamente el promedio en las últimas elecciones, 55 a 60%, queremos llegar entre 65 a 70% y sobre todo subir ese porcentaje de participación de los jóvenes. Bueno, entre esto que manifestaste, estimado ministro, es muy importante destacar que los jóvenes, los primeros votantes, tenían un universo prácticamente del 20%. Sí. Sí. Básicamente un voto decisivo. Interesante porcentaje y sobre todo hemos hablado también con las distintas organizaciones políticas que participan de estos comicios de la importancia de participar, la importancia de elegir nada más y nada menos que a nuestras autoridades en los próximos 5 años. Claro, recordemos que el voto es un deber y una obligación. También como es un derecho, tenemos la obligación de ir a votar. Incluso se habla de una multa, ministro, al no votar. Sí, derecho, deber y función pública del elector. Hay una ley que establece que el voto es obligatorio, incluso establece multas para aquellas personas que no votan, aproximadamente 100.000 guaraníes. Y lo que estamos viendo es una reglamentación para la percepción, porque al aplicar una sanción siempre tiene que existir la posibilidad del derecho a la defensa, entonces estamos buscando un sistema ágil para la percepción, pero la obligación está ahí y la realidad es que existe una ley que está vigente que establece que el voto es obligatorio. Ok, entonces de buenas a primeras estamos hablando como sanción para la persona que no vota de una multa aproximadamente de 100.000 guaraníes. Así es. Nada más que eso. Nada más que eso. Eso es lo que nosotros somos un órgano de cumplimiento fundamentalmente, vamos a dar un estricto cumplimiento a lo que establece la ley. Perfecto, mi querido ministro. Ministro, y podríamos hablar sobre un tema que tomó mucha relevancia, que sería cuál es la respuesta del Tribunal Superior de Justicia Electoral al pedido de la ANR sobre el uso del subsidio electoral como garantía a un crédito eventual. Sí, con mucho gusto. Lo que nosotros tenemos claro es que el Tribunal de Justicia Electoral no puede ser garante ni fiador en ninguna operación comercial. Esa es una operación comercial entre la ANR y un banco de plaza. En el campo de la financiación política existen lo que se denominan aportes públicos, aportes y subsidios. Los aportes se destinan
un alto porcentaje a capacitación, a gastos administrativos y si se paga anualmente. La ley establece entre el 5% al 15% del jornal mínimo diario para cada voto obtenido para el Congreso y los subsidios para una cobertura de los gastos erogados en la campaña. Entonces el concepto es distinto, eso es del 15% también de del jornal mínimo conforme a los gastos obtenidos para cada voto para el Congreso y también en algún caso para las juntas departamentales. Nosotros lo que hacemos es dar un estricto cumplimiento a lo que establecen las leyes de financiamiento y en ese sentido, bueno, pueden darse quitas, pueden darse algunas multas en el sentido si no se presentan las rendiciones en forma. Primero existen la declaración de los gastos iniciales de campaña, los gastos vinculados y luego vienen las rendiciones. En este caso, al realizarse las elecciones hasta 60 días después tienen las organizaciones políticas para esa rendición. Nosotros revisamos, tenemos la Dirección de Financiamiento Político y la Dirección de Cumplimiento, el Compliance, para controlar esos gastos. En este caso es una operación comercial entre esa organización política, la ANR, y algún banco de plaza. Lo que nosotros hicimos al exponerle unos dictámenes del director de financiamiento político y de la dirección jurídica es fundamentalmente explicarles este procedimiento que estoy resumiendo en apretada síntesis, lo que establece la ley y podemos tomar conocimiento de esa circunstancia y tenemos presente, pero nuestra relación es con el partido político, nosotros no tenemos ninguna relación con la entidad bancaria. Entonces, nosotros no cerramos puertas ni abrimos ventanas a nadie en ese sentido. Tiene que quedar muy en claro que el Tribunal Superior de Justicia Electoral no es fiador ni homologador de ningún acuerdo comercial que hacen los partidos políticos. Vamos a dar cumplimiento, como establece la ley, al pago de los aportes y los subsidios en un momento dado, y si existe un acuerdo del partido político, eso tendrá que ser autorizado por sus autoridades que autorizan los estatutos y el banco tendrá que revisar si acepta y si concede el crédito. En este caso se habla de una fiducia y en su momento nosotros vamos a revisar las rendiciones de cuentas para el correspondiente pago de aportes o subsidios. Esa es la situación de este caso y eso es lo que hemos explicado a los tesoreros de la ANR que han presentado una nota el día de ayer. Entonces destacamos, estimado ministro, que si bien existe un subsidio electoral, eso está sujeto a una rendición de cuentas que tiene un plazo de 60 días al terminar las elecciones, que eso puede ser o no aprobado. ¿En qué consistiría esa rendición de cuentas, ministro? Bueno, si hablamos de subsidios, los gastos erogados en la campaña tienen que presentarse facturas, cómo han financiado sus campañas políticas los partidos políticos. Allí hablamos de los gastos que se han hecho en la campaña y tenemos un equipo muy calificado que controla esos gastos. Y si no hay una adecuada rendición, se van realizando quitas, se van realizando multas. Me informaban los directores de estas oficinas de financiamiento y cumplimiento que más de $500.000 se le ahorró al Estado al haber efectuado una revisión eficaz de las anteriores declaraciones. Y acá se habla, es por lo menos lo que han comunicado los tesoreros de la ANR, se habla de los subsidios de estas elecciones del 2023, es decir, es un derecho en expectativa, digamos. Claro, y aproximadamente ¿cuánto le sale al Estado, ministro, las elecciones generales del 2023? Aproximadamente, un número estimativo. Es un cálculo muy complejo porque todavía estamos enviando al exterior gente para la cobertura de los votos de los paraguayos en el extranjero que ha sido aprobado por un referéndum constitucional en el año 2011. Tenemos cobertura de comidas, tenemos cobertura de infraestructura. Estamos iniciando en estos días el despliegue, que es que la ida de todas las máquinas a los locales de votación en Alto Paraguay, por ejemplo,
es algo muy emotivo porque van por tierra hasta Concepción, luego van en unas barcazas especiales, es decir, y hay gastos, nosotros a los mesarios que están el presidente y los veedores no les pagamos porque es una carga pública, son propuestos por los partidos políticos. Conforme a las elecciones del 2018, un representante del Partido Colorado, uno del Partido Liberal y uno de la tercera fuerza, que es el Frente de Iguazú en ese caso. Y tenemos que hacer un conglomerado de gastos para decirte una cantidad incluso aproximada de cuánto le cuestan las elecciones al Paraguay. Es una cantidad elevada, pero estamos hablando de que estamos eligiendo a nuestras autoridades, la ciudadanía va a elegir a sus autoridades para los próximos 5 años. Es un acto histórico que va a suceder y sí vamos a informar absolutamente, con absoluta claridad, de todos los gastos que tiene la justicia electoral y en consecuencia el Estado paraguayo para estas elecciones. Ministro, cuando hablamos de que los candidatos deben demostrar el origen del dinero gastado en sus campañas políticas, ¿cuál es el mecanismo o el procedimiento para realizar? Nosotros lo que revisamos son los gastos declarados y los aportes privados. El financiamiento de las campañas es público, estatal, los aportes y los subsidios. Y el privado tienen límites que están establecidos en la ley y eso es lo que revisamos cómo han gastado el dinero que tienen para estas campañas. Revisamos los fondos declarados. Lo que es trazable. Por eso que, sin ánimo de decir nada de esto que me acabas de preguntar, para nosotros y para el sistema es interesante que exista un préstamo, que exista un crédito, porque ahí se bancariza y son fondos trazables. La financiación privada es lo que estamos coordinando. Tuvimos varias reuniones con la CEPRELAB, con la Subsecretaría de Estado de Tributación y también con el Ministerio Público, porque si nosotros vemos que hay, reitero, somos órganos de cumplimiento, si vemos que hay fondos que tengan alguna duda, entonces coordinamos con la CEPRELAB, se generan los ROS, que son los reportes de operaciones sospechosas, y eso se deriva al Ministerio Público, que es el órgano natural de investigación de de lo que podría tratarse de hechos punibles, como por ejemplo lavado de activos o dinero que provenga del narcotráfico. Y en cuanto a los delitos, por ejemplo, el día D, si hay dineros en efectivo, en bolsos que tiene dudoso origen, que se pueden estar comprando votos o que gente que podría votar 2 veces o que podría estar induciendo al voto. En los delitos, el Ministerio Público es el competente para investigar y para perseguir esos hechos punibles. Nada obsta que un funcionario de la justicia electoral o que la justicia electoral realice la correspondiente denuncia. El funcionario público tiene la obligación de denunciar. Y estamos coordinando, justamente en estos días nos hemos reunido con el presidente de la República, con el fiscal general del Estado, coordinando todas las acciones de seguridad y prevención y persecución de estos hechos punibles. Nosotros somos encargados de organizar los comicios, pero estamos viendo esos aspectos, cada uno dentro de sus roles constitucionales, y estamos muy satisfechos por las respuestas que estamos recibiendo, tanto del Ejecutivo, la Policía Nacional, las fuerzas militares estarán alertas en sus cuarteles, el Ministerio Público también. Vamos a ver la posibilidad de una masiva presencia de fiscales y asistentes y agentes fiscales en los distintos locales de votación. Estamos preparando como para que esto sea una verdadera fiesta cívica. El partido que tenemos nosotros en la justicia electoral es que salgan bien las elecciones y ser custodios de la voluntad popular. Cuando uno ingresa allí ya tiene que olvidarse de su corazoncillo político y tenemos que ser, fundamentalmente nuestra camiseta es la roja, blanca y azul. Eso lo tenemos claro.
Sí, tenemos que ser nacionalistas. Estimado ministro, para responder al volver de la pausa, cuando estábamos hablando de estos mecanismos de seguridad que usted estaba diciendo, las acciones de seguridad, ¿en qué consistiría? Incluso yo había visto que estamos hablando de más de 100 fiscales electorales. Al responder, va a volver a la pausa, por favor. Bueno, con mucho gusto. Ya nos vamos. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando con la presencia del doctor profesor Jorge Enrique Bogarín, presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Estimado ministro, cuando hablábamos de los mecanismos de seguridad a tomar, yo había escuchado que incluso serían más de 100 fiscales. ¿Y cómo serían esas acciones de seguridad que se tomarían con respecto a los locales de votación, a las propias máquinas? Sí, absolutamente todos los locales de votación van a estar resguardados por la Policía Nacional en esa labor preventiva, por eso te hablaba de sus roles constitucionales, pero también estarán presentes los fiscales y agentes fiscales para el caso de que existan, por ejemplo, hechos en flagrancia. Eso está establecido claramente en el Código de Procedimientos Penales, en la misma Constitución, y hay una acción coordinada con nosotros también, que nosotros somos órgano de cumplimiento, entonces vamos a estar coordinando esas labores con, de hecho, el día viernes tuvimos una reunión con la Policía Nacional, con la Fiscalía, con todos los agentes fiscales que van a estar para organizar la protección de los locales de votación por una parte y por la otra tener una labor de reacción rápida ante eventuales desbordes que se puedan producir o proteger las máquinas de votación, proteger las personas que están votando. Entonces estamos atentos, ese es el mensaje también de tranquilidad que queremos proyectar a la ciudadanía, que vaya a votar tranquila la gente, porque vamos a cuidar la legitimidad del proceso, vamos a cuidar la seguridad del proceso y estamos viendo absolutamente todos los detalles. Nos estamos reuniendo con todos los actores en este sentido y coordinando sobre todo las labores. Lo que es la seguridad de las máquinas de votación desde el punto de vista técnico, el director Fausto von Streber y Rocío Coronel los van a estar explicando, pero ahí quiero proyectar la tranquilidad de que las máquinas no pueden ser hackeadas desde el momento que no están conectadas a internet, no transmiten en línea, ni siquiera están enchufadas a la energía eléctrica, porque tienen una autonomía, unas baterías que le dan una autonomía de 12 horas aproximadamente, no tienen puertos de conexión, están todos bloqueados. Y el TREP también está preparado, que es una de las garantías del proceso, en el sentido que vamos a tener una transmisión rápida de resultados. Por citar nada más las primarias, las internas, perdón, 15 minutos para las 20 horas se tenían los resultados ya irreversibles en la transmisión del TREP, y unos minutos después uno de los candidatos reconoce la derrota y para las 20 horas estaba todo ya tranquilo con el resultado, que después fue confirmado en los juzgamientos posteriores. Entonces, eso estuvimos probando los sistemas, tenemos equipos nuevos con tecnología nueva que va a darse esa transmisión. Reitero, el director Fausto va a explicar técnicamente esas seguridades. Nosotros estamos muy seguros del sistema en ese sentido. Perfecto, ministro. Vamos a dejarle al licenciado Fausto entonces que haga que hable al respecto. Que se explaye. Sí, señor. Ministro, y cuando hablamos de los observadores internacionales, las instituciones internacionales, ¿cuál sería su rol en estas elecciones? Bueno, la naturaleza de todas las misiones de observación, es precisamente eso, valga la redundancia, observar las elecciones y plasmar en informes lo que ven.
estamos en un debate con algunas observaciones nacionales por el tema de que se pretende transmitir resultados con el marco de una misión de observación, que consideramos con todo respeto que eso podría desnaturalizar lo que es una observación. Vamos a tener ya confirmadas entre 400 a 500 personas de la Unión Europea, de la OEA y de la UNIORE, y también de otras entidades para observar e informar lo que vayan visualizando sobre cómo se va votando, sobre la seguridad del voto, sobre la seguridad de la transmisión. Y en gran medida estas observaciones contribuyen a dar legitimidad al proceso electoral. Y estamos coordinando también con estas personas, nos reunimos diariamente con los observadores de la Unión Europea que ya están aquí, la mayoría de ellos, de la OEA, ya están designados los jefes de misión. Y para nosotros bienvenida la observación, bienvenido el monitoreo, bienvenido el control de las elecciones. Consideramos que eso le va a dar transparencia al proceso electoral. Claro, es muy importante destacar que la legitimidad del proceso electoral depende del Tribunal Superior de Justicia Electoral del Paraguay. Las organizaciones internacionales son observadores, no tienen injerencia más que darle una legitimación más, una acreditación, por así decirlo, del que el proceso fue correcto y que se hizo con toda transparencia. Sería así, ministro. Creo que es importante, considero que es muy importante lo que acabas de mencionar, Ricardo, porque las misiones de observación, las internacionales y las nacionales, no tienen ningún tipo de injerencia en el proceso electoral en sí. De observación, lo que tienen que hacer es observar y plasmar en sus informes lo que han visto. Nada más. Exactamente, Nada más. Eso es importante destacar, que depende de nosotros mismos, de nuestro país y de nuestros órganos competentes, velar por unas elecciones transparentes. Nosotros somos dueños y somos independientes de nuestro proceso electoral. Es así, estimado ministro. Ministro, cuando usted estaba hablando prácticamente de unos resultados electorales que podrían ser posibles para las 20 horas, ¿cómo sería el día electoral? Si podemos hacer una situación simulada del día electoral. 30 de abril comienzan las elecciones, abre, y cómo se da y a qué hora aproximadamente tendríamos como una boca de urna, que ahora me imagino que con las máquinas va a ser mucho más rápido y sobre todo va a tener mayor precisión. Si nos puede explicar eso. Sí, claro que sí, claro que sí. El horario de invierno, esto está establecido por ley y rige para estos comicios, desde las 7 de la mañana hasta las 16 horas. Y ahí se cierran los locales de votación, pero todas las personas que están en la fila tienen derecho a votar. No es que si entraste 4 menos 1 minuto y estás en la fila ya te dicen no a votar. No, tienen que votar. Eso está establecido en el Código Electoral. Perdón, ministro, eso quiero aclarar para nuestra audiencia, porque si bien es un programa legal, legalmente hablando, tenemos una gran audiencia de profesionales abogados, pero también tenemos una gran cantidad de audiencia que no son abogados. Nadie puede decirte, una vez que vos entraste a la fila, a las 3, o sea, a las 15 y 59 minutos vos estás en la fila, nadie puede decirte, se cerró el portón, ya no puedes votar. Tienen que votar todas esas personas y ahí se inicia el escrutinio, que es público y fiscalizado, y hoy es una combinación de fiscalización, que las máquinas hacen el escrutinio, pero con el control manual, digamos, de las personas que son los encargados de mesa, el presidente y los veedores. Y una vez terminado el escrutinio, ahí la ventaja que las actas electorales se imprimen. Cuando termina eso, es firmado por los miembros de mesa, fiscalizado por todos los veedores de todas las organizaciones políticas presentes, se emiten las actas electorales y el certificado TREP, que es transmitido por un acopiador, recoge eso y entrega al funcionario CTX, que es el que transmite los resultados. Y ya no tenemos más actas a mano. Transmite las actas y transmite el certificado TREP. Entonces nuestro sistema va recibiendo acá en la base de datos
y en la medida que el sistema va recibiendo ya proyecta en la pantalla, que es la pantalla que solemos ver que se hace en forma pública. Está a la vista de todos, en todas las tiempo personas, real. ese resultado en tiempo real. Y los portones se cerraron para las internas a las 17 horas y a las 20 horas ya tuvimos los resultados. Incluso eran candidaturas más complejas, había 9 candidaturas en el Partido Colorado en Capital y creo que 11 en el interior del país, y ahora tenemos 3 candidaturas en Capital, que son presidente, vicepresidente, senadores y diputados, y 5 en el interior de los departamentos, se le suma gobernador y juntas departamentales. Entonces, nosotros esperamos que en 2 a 3 horas ya estén computados todas las mesas y esté reflejado en el TREP, que es justamente eso, es la transmisión rápida de resultados electorales. Esos resultados, si bien es verdad, son oficiosos, han coincidido en todos los casos con las actas electorales. Esas actas son juzgadas provisoriamente por los juzgados electorales de cada circunscripción y posteriormente viene la documentación para ser juzgados aquí en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, y ahí es el juzgamiento definitivo. No, bajo ningún sentido, es un recuento de votos, sino es un juzgamiento de lo que viene en la documentación. Pero nosotros ya tenemos con el TREP, más o menos aproximadamente a las 20 horas tendríamos ya los resultados. Y si se puede y le damos seguridad, incluso un poco antes, pero en la medida en que recibamos todos los resultados, vamos a publicarlos, eso en las pantallas que van a estar especialmente habilitadas a ese efecto. Entonces estamos hablando, señores, señoras, de que a las 20 horas aproximadamente del día 30 ya estaríamos sabiendo quién fue electo presidente de la República del Paraguay. Así es. Si bien, perdón, ministro. Si no, perdón, yo pido disculpas. Si Dios quiera y funcionan los sistemas como estamos previendo y hemos hecho pruebas y estamos viendo toda la organización, porque los resultados sí se transmiten, pero no son los canales convencionales, sino son canales especiales que nosotros tenemos acordados con las empresas telefónicas, y tenemos muchísimos sistemas de seguridad anti-hackeo de eso. Entonces, es verdad lo que acabas de decir, ya podemos tener idea aproximadamente a las 20 horas de eso. Eso sería excelente, estimado ministro. Ministro, te hago una consulta práctica, hecha por un amigo. ¿Qué pasa si yo resido hoy en Asunción, pero estoy inscrito para votar en Ciudad del Este? ¿Tengo todavía tiempo para hacer los cambios de domicilio, poder votar en Asunción, o ya no me dan los tiempos, debo ir a cumplir con mi deber cívico a Ciudad del Este? La respuesta es que no. La inscripción se cerró el 31 de mayo del año pasado. Todas las inscripciones o cambios que se realizan posteriormente ya no se registran, ya para las siguientes elecciones. Ya sería para las siguientes elecciones. Sí, ese es un entonces. tema que incluso estábamos viendo con policías, personal de blanco. La policía le pedimos el listado de sus efectivos y le decimos dónde están empadronados, dónde están registrados, para que al mismo tiempo que presten sus servicios, en un momento dado puedan votar. Pero están, por ejemplo, una persona que presta servicio en Capital, y si está empadronado o registrado en el interior del país, en uno de los departamentos, no va a poder acceder a votar por gobernador y juntas departamentales, porque no está, simplemente porque él está, los padrones de Capital son distintos de los del interior del país. O sea, la elección, los padrones son los mismos, 4.800.000 habitantes, pero está establecido dónde están registrados y dónde pueden votar. Entiendo. En cada mesa. Estimado ministro, ¿qué mensaje podemos darle a la ciudadanía con respecto a estas elecciones que se vienen el 30? Quiero dar un mensaje claro en el sentido de que pedimos a la ciudadanía que esté tranquila, que vamos a dotar de seguridad para tener un proceso electoral claro, limpio, transparente, y que vamos a ser fieles custodios de la voluntad popular. Estamos seguros de nuestro sistema electoral, estamos seguros de que vamos a dar legitimidad
a la agrupación política que triunfe ese día y que ese día sea una verdadera fiesta cívica. Que triunfe, que el que tenga más votos es el que tiene que ganar, para hablar en términos sencillos. Claro. Que se respete la voluntad popular y buscar fortalecer el prestigio que tiene la justicia electoral, y eso nos va a dar legitimidad al proceso electoral, a la democracia, a esa patria soñada que debemos construir día a día y a un Estado de Derecho en nuestro país. Me gustó mucho, ministro, que habías comentado antes, sobre todo que una vez terminado el proceso electoral, recuerden que por sobre los partidos está nuestro país. Por lo tanto, debemos obrar y esperar lo mejor para nuestro querido Paraguay. Ministro, primero que nada quiero agradecerte por tu presencia y también quiero avisarle a la teleaudiencia que el ministro tuvo la gentileza, pues yo siempre digo que este es un programa didáctico, de traer una máquina a ser utilizada en el proceso electoral para poder mostrarle a los votantes cómo utilizarlo. Muchas gracias, estimado ministro. Gracias, Ricardo, por esta invitación, y espero que esto sea de utilidad fundamentalmente para dar tranquilidad y dar información a la ciudadanía. Queremos que la ciudadanía vaya a votar tranquila, vamos a cuidar su seguridad, vamos a cuidar la legitimidad del proceso y la transparencia. Ese es nuestro objetivo y, como acabas de decir, nuestra camiseta es la albirroja. Así mismo, mi querido ministro. Muchas gracias por acompañarnos. Ya volvemos de la pausa con la máquina electoral. Buenas noches, estimada teleaudiencia. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando. Ahora contamos con la presencia de la doctora Rocío Riquelme. Buenas noches, estimada doctora. ¿Cómo está? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora, a usted por estar acá. Con el licenciado Fausto Bonstreven. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto estar acá. Bueno, ahora, como siempre digo, nuestro programa tiene un tinte didáctico. Acá tenemos una máquina de votación que la doctora Rocío nos va a estar enseñando y mostrando cómo utilizarla y cómo hacer el procedimiento para votar el 30. Estimada doctora. Bueno, primero que nada comentarles que la ley 6318/2019, más conocida como ley de desbloqueo, establece que el Tribunal Superior de Justicia Electoral debe arbitrar las medidas necesarias para la implementación del voto electrónico. Entonces te presento a la máquina de votación y sus características. Según la ley 6318, la máquina de votación debe contar con algunos requisitos. ¿Cuáles serían esos requisitos? Primero, que debe emitir un boletín impreso. Ok. Debe estar firmado por los miembros de mesa. Ok. Debe ser posible auditar el voto en todo momento por el elector, por lo tanto nuestra máquina tiene un lector verificador donde el elector va a poder verificar su propio voto, porque la máquina, el boletín cuenta con un chip donde se guardan los datos. Por lo tanto, el voto no se guarda dentro de la máquina no tiene memoria. No es posible identificar al elector con el voto porque la máquina no tiene ningún padrón adentro. El padrón sigue siendo convencional, está en la mesa con los miembros de mesa en el expediente electoral. Okay. Por lo tanto, no es posible identificar al elector, vincular al elector con el voto. Entonces, el día de la votación, el elector se acerca a la mesa con su cédula de identidad actual o vencida, y los miembros de mesa le van a entregar una boleta única electrónica que debe estar abierta, firmada por los dos vocales. Le van a entregar el boletín y él se dirige a la mesa, al cuarto oscuro. Estimada teleaudiencia, entró, presentó su cédula, firmaron los miembros de mesa, le dan la tarjeta, usted viene, introduce la tarjeta. ¿De qué manera, doctora? ¿Cuáles son las características de la máquina? La máquina cuenta con una pantalla táctil, una ranura. En esta ranura es donde deben introducir el boletín. Excelente. Un lector verificador donde luego van a verificar su voto. Entonces, con la flecha hacia abajo, introducimos el boletín en la ranura.
En pantalla te aparecen las opciones, en este caso a presidente y vicepresidente de la República. Cabe resaltar que estamos en capacitación, por lo tanto las candidaturas son ficticias. Doctora, permiso. Sí. A ver, vamos despacito. Pues. Entonces, permiso, ¿puedo sacar el boletín? Totalmente, vamos a estirar un poquito. Eso. Estiramos. Boletín en mano, usted tiene el boletín, flecha para abajo, lado superior derecho, mete el boletín, le aparecen las opciones para candidatos a presidente y vicepresidente. Quiero aclarar que estas opciones que salen en cámara son ficticias, no tienen ningún tipo de relevancia. Es totalmente ficticio. Entonces, acá la primera opción es para presidente y vicepresidente, es táctil la pantalla, yo elijo Partido Esperanza, le doy un clic. Así mismo, elegís al candidato de tu preferencia. Ok. Seguidamente en la pantalla te despliegan, aquí es donde aparece el desbloqueo, te aparece la lista de participantes a senadores, la lista. Por lo tanto, cada ciudadano ya debe conocer a la lista de su preferencia y dentro de la lista él va a encontrar a las 45 opciones a senadores de esa lista. Claro, recordemos que las candidaturas a senadores son nacionales, por lo tanto usted puede votar por el senador o senadora que más le guste. Al entrar a una de las listas deberían salirme las fotos. A ver... Elegís la lista de tu preferencia. Partido de las Banderas, elijo. Y ahí aparece, tenés que elegir tu voto preferente. Las 45 opciones del partido que yo elegí con las fotos respectivas y yo puedo elegir entonces... ¿Por qué 45? Porque son 45 senadores. Entonces claro. Tenés 45 opciones. ¿Por qué hablamos del voto preferente y del desbloqueo, doctora? Si nos puede explicar. Bueno, porque como pueden ver, cuando tenemos seleccionada a la lista de nuestra preferencia, se despliegan 45 opciones y podemos elegir a un solo candidato de esa lista. Entonces estamos hablando del voto preferente. Claro. Solamente a un candidato podemos elegir. Usted le elige a una senadora de su preferencia. Así mismo. Le da un clic y nos vamos a la lista de participantes a diputados, que esto ya depende de qué departamento usted se encuentra, Asunción, Central, Canindeyú, Alto Paraná, ya depende de eso. En este caso nuestro ejemplo es de... Capital. De Capital, Asunción. Okay. Dependiendo del departamento donde estemos capacitando, entonces también, o votando ese día, van a aparecer la cantidad de opciones a diputado de ese departamento. Ok, entonces... En este caso estamos con un simulacro de Capital. Entonces te va a elegir la lista de su preferencia para diputados. Ok, Partido Tierra Guaraní. Le doy un clic. También en ese momento mencionarte que otra de las características de la máquina es que vos podés corregir tu selección en todo momento. Si en ese momento te diste cuenta o querés corregir tu elección, vos tendrías la oportunidad de retroceder en todo momento y volver a elegir si te diste cuenta que no era lo que estabas queriendo elegir en ese momento. Ok, en el índice de abajo, a la izquierda, está un botón que dice volver atrás. Entonces, voté mal para senadores. Le doy atrás, atrás, ahí. Volvemos a la lista de diputados, quiero ir atrás a la lista de senadores, me vuelvo a poner la lista de senadores y ahí yo puedo corregir mi voto. O incluso, si me equivoqué para presidente de la República o cambié de parecer, voy hacia atrás y puedo volver a presidente de la República. Completamente, usted puede volver a elegir desde el inicio en todo momento. Entonces te da la oportunidad de auditar y corregir tu propio voto en todo momento. O sea que uno puede cambiar de parecer, arrepentirse o corregir un error involuntario en todo momento. Siempre que no tengas tu boletín impreso, tenés la opción de modificar en todo momento. Perfecto. Entonces volvemos, corregimos el error, entramos a la lista de senadores, habíamos votado por una senadora y ahora estamos en la lista de diputados otra vez, Partido Tierra Guaraní. Tenemos tu candidato preferente a diputados, tenés que elegir en ese momento. Estamos con 7 porque estamos en Capital. Ok, entonces agarramos y vamos por la opción 1. En este momento, la pantalla les muestra un resumen de su selección. Y otra vez tenemos la opción de modificar de forma individual en caso de que nos demos cuenta de que queremos cambiar. También tenemos la opción de reiniciar en caso de que queramos volver a empezar del inicio. Y si estamos seguros de nuestra selección, apretamos el recuadro verde que dice confirmar y se imprime tu boletín. O sea que
si yo me equivoqué o cambié de parecer en la lista de senadores, pues ya estoy en la de diputados, puedo agarrar y simplemente darle reiniciar y comienzo de cero. Empezamos de nuevo el proceso. O si quieres modificar Mira, directamente la de senadores, tenés la opción de modificar también. te da todas las opciones para poder corregir tu selección en todo momento, para poder verificar y escrutar tu propio voto durante todo el procedimiento también. Bueno, está todo confirmado, he elegido ¿Estás al seguro? presidente, ¿Son los tres? vicepresidente, a mi candidata a senadora, a mi candidato a diputado, está todo bien, ya lo he chequeado, quiero confirmar e imprimir. Entonces apretás confirmar. Te vuelve a salir. Te vuelve a mostrar un resumen de esto es lo que va a estar impreso en tu boletín. Bueno, Entonces retiras tu retiro boletín. mi tarjeta. Todos los datos, puedes mostrar del otro lado también para que puedan ver la impresión. Todos los datos que están impresos en tu boletín están guardados dentro del chip que está dentro de tu boletín. Tu selección no queda guardada en la máquina porque la máquina no tiene memoria, no está conectada a red, a internet. Entonces todos los datos quedan guardados en tu boletín. En este chip de la boleta electoral que ya está, o sea, ya es oficial. Y acá Pero querés verificar, porque, quiero verificar porque vos no estás seguro, querés saber si realmente todo lo que está impreso es lo que está guardado dentro de tu boletín. Tenés la opción de verificar qué es lo que se guardó dentro de tu chip, acercando el dibujo de esa antenita al lector verificador que trae la máquina. ¿Y Entonces ahí? ahí la máquina puedes dejar todo el tiempo y te va a ir para que puedas verificar qué es lo que está guardado dentro del chip y puedes corroborar que es lo mismo que está impreso en el boletín. Otra garantía más que te da la máquina de votación. excelente. Entonces, una vez que terminaste tu elección, doblás tu boletín, Dobla el te boletín. dirigís a la mesa, te entintás el dedo, te firma el presidente de mesa y luego depositas tu voto. Entonces, mientras el presidente de mesa firma tu boletín, te vas a entintar el dedo. Otra de las características exigidas por la ley 6318 es que la urna debe seguir siendo convencional. Entonces, tenemos un padrón convencional que está siempre impreso en la mesa con los miembros de mesa, no está guardado dentro de la máquina y la urna sigue siendo de plástico transparente convencional. No queda ningún boletín, ningún dato guardado dentro de la máquina. Bueno, como ustedes ven, estimada teleaudiencia, voy caminando hacia la mesa. Mi querida doctora, por favor, si nos puede Gracias. acompañar a la mesa. La máquina es de un uso súper simple y no solamente eso, en todo momento tiene la opción de poder modificar o incluso reiniciar el proceso de votación. ¿Es así, doctora? Así mismo, en todo momento. Damos la plena garantía a la ciudadanía de que su voto, su intención y su deseo va a ser reflejado en autoridades legítimamente electas este 30 de abril y vamos a celebrar el triunfo de la democracia en Paraguay. Bueno, en el proceso de votación ante la máquina yo creo que todo es muy seguro, lo que me lleva a hacerte la siguiente pregunta, estimado licenciado Fausto Boström. ¿Es posible hackear esta máquina como se está diciendo de una manera, por supuesto, no oficial, pero se habla de un posible hackeo a las máquinas o, como yo veo, a la libretita electoral, porque realmente es la que tiene el chip? Si nos puede dar su versión, estimado. Sí, claro que sí. Para nosotros es muy importante aclarar a la ciudadanía, a los electores, a los candidatos, a todos los que vamos a participar de las elecciones y darle una tranquilidad con respecto a eso. Las máquinas, o sea, este sistema tecnológico electoral, digamos, que nosotros tenemos, ya lo aplicamos en dos elecciones anteriores, las internas para estas elecciones, las municipales y las internas de esas municipales y también las elecciones en el Consejo de la Magistratura. Bueno, ¿cómo surgen estas máquinas de votación? O sea, ¿por qué voto electrónico? A raíz de la ley 6318 en la cual adoptamos una nueva manera de elegir a nuestras autoridades, justamente lo que estaban hablando del desbloqueo. Claro. Pero en la ley hay un párrafo que dice que tenemos que hacerlo con voto electrónico. Entonces es para nosotros una obligación cumplir la ley y tenemos que hacerlo con la aplicación de una tecnología en un 100% una vez que fue declarada la ley, ¿verdad? Entonces fue un desafío muy grande para la justicia electoral encontrar una tecnología que se adapte
de una manera rápida, eficiente y que dé credibilidad a todo el proceso. Entonces ahí surgió esta tecnología que es una mezcla entre voto electrónico puro y voto tradicional. Entonces tiene muchos elementos que hacen que sea seguro tanto en la implementación como en la auditabilidad de los procesos con la máquina de votación. Entonces es ahí donde nosotros queremos dar garantías de que todo el proceso con la máquina de votación es auditable. Nosotros sometimos a pruebas exhaustivas de esta tecnología, tanto en el proceso de licitación, donde se presentaron varias empresas y las empresas tenían que cumplir rigurosamente con ciertos requisitos. Nosotros añadimos más requisitos aún de seguridad en el proceso, como el tema de que dentro del chip que está dentro de la boleta el voto esté encriptado para que no haya una visualización de los votos. La tecnología, o sea, nosotros pedimos que la tecnología tenga tanto el voto impreso en un papel como también un dispositivo electrónico o digital para que se pueda hacer el escrutinio. Entonces la máquina nos sirve para dos cosas, para que el elector emita su voto y para que los miembros de mesa después hagan el escrutinio. Entonces es ahí donde la máquina nosotros utilizamos, manteniendo todas las instancias de control y logística de la mesa. Entonces eso nos da pie para que la aplicación de la tecnología sea más fácil, digamos, en el corto tiempo que teníamos para implementarla. Entonces ahí surgió esta tecnología que en la clasificación mundial, digamos, se llama boleta única electrónica. Entonces la característica de esta tecnología es que se tiene un solo boletín que se le da al elector y tiene un chip adentro. Entonces el elector deposita en la máquina, bueno, ya vieron todo el proceso, se imprime el voto, pero también está guardado en un chip dentro de la boleta. ¿Para qué sirve el chip? Para después que los miembros de mesa hagan el escrutinio de una manera rápida y eficiente. Entonces tenemos ahí luego ya dos puntos muy importantes. El elector, en el voto electrónico que nosotros tenemos, puede verificar su voto impreso. Entonces eso ya le da una auditabilidad al sistema ya desde el comienzo. O sea, ya el propio elector es el primer auditor del sistema. ¿Por qué? Porque el elector mismo ve reflejado su voto de una manera impresa y puede verificar el contenido del chip también con la máquina antes de depositar la boleta en las urnas de plástico. Bueno, ese es el primer proceso. El segundo, y que es muy importante para nosotros y para que todos sepan, es que el escrutinio sea público y fiscalizado. Entonces, ¿cómo se da eso? Con una máquina de votación, con una tecnología. La ley en Paraguay dice que nosotros tenemos que, o sea, el proceso de conteo en la mesa se tiene que dar de una manera pública, en frente a los que están ahí o los que quieran verlo. Entonces, claro, con esta máquina nosotros podemos hacer eso. ¿Cómo? ¿Verdad? La máquina se convierte en una contadora de votos. O sea, siempre el que realiza el conteo son los miembros de mesa y ellos pueden darle toda la ceremonia que pueden dar al proceso. Tienen que desdoblar los boletines, o sea, todo el proceso de cierre de mesa se mantiene. Los miembros de mesa tienen que contar la cantidad de electores que votaron según el padrón. Ahí hay un acta de cierre donde se dice la cantidad de boletines encontrados en la urna de plástico y la cantidad de boletines que están, y la cantidad de electores que votaron. Si hay de más se destruye, si hay de menos se asienta en el acta. Bueno, todo ese procedimiento es como siempre lo hicimos en Paraguay. ¿Qué es lo nuevo? Es que el conteo se hace con la máquina de votación. Ahí estamos hablando del TREP ya, ¿verdad? No, ahí estamos hablando del proceso de conteo en el escrutinio de la mesa. Entonces, por eso es muy importante aclarar que eso es lo que nos da la máquina, esta tecnología. Nos da la posibilidad de que el conteo se haga público. Entonces, como los votos no están guardados en la máquina de votación, los votos están guardados en las papeletas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace el conteo? Se cambia el módulo de votación por el de escrutinio y ahí los miembros de mesa van pasando cada boletín por el lector de la máquina y en la máquina le aparecen los votos acumulados que están en el boletín. Entonces ahí todos los que están presentes pueden ver cómo la máquina va contando los votos. Entonces eso también le da muchísima transparencia al proceso porque todos pueden verificar cómo se hizo el escrutinio. Claro. O sea, da la posibilidad la tecnología. Y después, otra vez, lo que a nosotros nos parece genial y a todos los que utilizaron la tecnología, es que las actas de resultados sale impresa. Entonces ya no tenemos como antes la confección de las actas de los resultados a mano de parte de los miembros de mesa,
sino que ahora sale después de un proceso de, o sea, sale impreso después del proceso de conteo. Entonces ahí esa acta es la que hay distintos documentos que salen de ese proceso. El certificado TREP, el acta de escrutinio, que es el acta oficial, y los certificados de resultados, otra vez para todos los que están ahí. Entonces ahí está tu pregunta de lo que me dijiste del TREP. O sea, el TREP tiene un certificado especial que sale de ese proceso de conteo, y el TREP después tiene toda una logística especial, que es el tema del acopiador, que lleva al centro de transmisión y ahí se transmite ese certificado. ¿Cuál sería ese canal seguro de transmisión del TREP, estimado licenciado? Si nos puede explicar, por favor. Claro, yo creo que tu pregunta hicimos muy larga ahora la respuesta, pero... No, por favor, no. El TREP para nosotros también es un proceso muy importante y uno de los principales en donde aplicamos y siempre veníamos aplicando tecnología. Entonces el proceso del TREP es darle a la ciudadanía esa misma noche en el menor tiempo posible los resultados. Estábamos hablando hipotéticamente de un horario de las 20 horas que ya tendríamos un resultado bastante certero, por no decirlo certero. Sí, yo creo que sí, porque los tiempos con el voto electrónico mejoraron, porque antes nosotros, o sea, desde el 2013 que venimos aplicando el TREP digital, que es la digitalización de los certificados TREP ya en el local de votación y ahí transmitir. Antes del voto electrónico nosotros teníamos que procesar esas imágenes transmitidas, claro. Entonces había un tiempo ahí que nosotros teníamos que transcribir lo que estaba en la imagen y totalizar y publicar. Ahora ya nosotros transmitimos con este certificado TREP que tiene impreso el resultado con la firma de los miembros de mesa, pero también tiene un QR en ese certificado donde están ya los resultados procesados, digamos. Entonces el procedimiento que tenemos ahora con el voto electrónico es mucho más rápido porque se transmiten imágenes y también datos, o sea, datos digitales. Claro. Entonces eso hace que sea más rápido el procesamiento de esos datos enviados para totalizar y dar un resultado lo antes posible. Y los tiempos que vos dijiste, yo creo que la variable principal es la celeridad con que los miembros de mesa hagan ese proceso de cierre. Entonces, de acuerdo a la celeridad que tengamos en la mesa para imprimir el resultado TREP, darle al acopiador, el acopiador llevar al centro de transmisión que está en el mismo lugar, y ahí en el centro de transmisión, el CTX, nosotros le llamamos a la persona que transmite, y bueno, y después ya se totaliza de acuerdo a lo que van transmitiendo. Entonces nosotros en Paraguay nos acostumbramos ya y estamos acostumbrados a ver los resultados ya a medida que se va transmitiendo. Entonces, claro, por boca de urna. No, por el TREP. O sea, en el TREP uno ya va viendo cómo van sumando los resultados prácticamente oficiales. Pero eso es cerrado ya las votaciones, para aclarar. Claro, okay. O sea, ese proceso como me preguntaste, ¿cómo es? Es cerrada la votación, o sea, terminado el horario de votación, el cierre, y ahí se va cargando. Así y en teoría o hipotéticamente tendríamos un resultado en aproximadamente a las 20 horas. Y creo que aproximadamente a esa hora ya vamos a tener bastante avanzado el porcentaje de certificados transmitidos. Excelente. Estimado licenciado Fausto Mostre, muchas gracias por acompañarnos. Estimada doctora Rocío Riquelme, muchas gracias por acompañarnos. Por la invitación. Estimada la audiencia, nos estamos viendo el próximo domingo a las 21 horas. Muchas gracias.